El acceso a la información confiable, consistente y con suficiente calidad para generar valor es uno de los principales factores que influyen para la óptima generación de pronósticos de precio en los mercados energéticos. ¿Cómo nos enfrentamos a este reto? Descúbrelo en la próxima conferencia, Pronósticos de precios en mercados con poco acceso a la información. Conozcamos a nuestro ponente. En la recta final de la jornada de hoy, damos inicio con nuestra conferencia. Adelante, Oscar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el Merelec Procom Digital Week. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los pronósticos de precios en aquellos mercados con poca información. Y para comenzar, quiero empezar con una palabra muy importante cuando hablamos de pronósticos, y es decisiones. Los pronósticos definitivamente nos sirven para poder tomar decisiones, y estas decisiones nosotros las tomamos todos los días, en cada momento. Desde el momento que nosotros nos levantamos en las mañanas, tenemos que tomar una decisión, qué ropa nos vamos a poner, qué accesorios tenemos que llevar, y para esto tenemos que tener datos o conocimiento de qué esperamos nosotros que pueda suceder en el día. Por ejemplo, si vemos en el noticiero, en el reporte del clima, que va a llover, pues vamos a tomar la decisión tal vez de ponernos una chaqueta o llevar una sombrilla. Y esto es algo muy importante porque no solo aplica en nuestra vida, sino también en las decisiones que tomamos en nuestras empresas. Y hay dos tipos de decisiones o dos tipos de forma de tomar estas decisiones. La primera de ellas es basadas en la intuición. Es basado en aquello que nosotros creemos que pueda pasar. Esta intuición, que es algo un poco más empírico, algo un poco, digamos, más basado en en las experiencias que nosotros hemos vivido. Pero hay otro tipo de formas de que nosotros podamos tomar estas decisiones, y es con conocimiento. Tenemos estos datos que nos han servido para crear conocimiento, ya sea un conocimiento formal a través de nuestros estudios o a través de cierto proceso de formación, o también conocimiento que hemos recopilado a lo largo de toda nuestra faceta en nuestra empresa o en todo nuestro proceso de nuestra empresa. Pero hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, y es cómo creamos el conocimiento, cómo llegamos a tomar una decisión basada en conocimiento y cómo creamos ese conocimiento. Y para esto, pues definitivamente los pronósticos, todos sabemos que es un tema muy importante, sobre todo en el sector eléctrico y en el sector energético, porque los pronósticos nos sirven para todos los agentes que participamos en el sector, tanto para los agentes comercializadores, para los generadores, para los operadores de los mercados, que es totalmente prescindible pues tener un pronóstico de demanda, por ejemplo, o un pronóstico de falla de máquinas para una empresa generadora. Y son los pronósticos los que nos dan esos indicios, o son los que nos dan ese conocimiento para poder tomar las decisiones en nuestras empresas. Pero hay un punto muy importante, y este punto es que el modelo de pronóstico de los precios de la electricidad difiere en gran medida respecto a la predicción a la predicción de precios en otro tipo de mercados. Y esto es debido a las particularidades de la electricidad. Y es que los precios de la electricidad están influenciados básicamente por tres características. La primera de ellas es la característica físicas, es decir, la característica del comportamiento de la electricidad en los mercados.
sabemos que la operación de un mercado eléctrico o la operación de un sistema es muy complejo y en donde tenemos estas variables físicas que interfieren en la formación de precios. La entrada o salida de unidades con diferentes tecnologías, eso impacta en la generación de precios. Decisiones de negocio. Este es otro de los ejes en los que los precios de la energía se ven influenciadas. Sabemos que esto es de alguna forma algo cíclico, decisiones de negocio de comprar o vender energía, decisiones de negocio de adquirir o no adquirir un contrato. Esto puede afectar la formación de precios. Y un tercer punto muy importante es la regulación de los mercados. La regulación de los mercados impacta directamente en la formación de precios, ya que en la mayoría de mercados que están liberalizados, pues hay regulaciones específicas en donde sabemos que, por ejemplo, en el caso de El Salvador es un mercado basado en costos, en el caso de otros países es un mercado basado en ofertas, en precios y demanda. La regulación nos establece si tenemos un precio uninodal o un precio multinodal, y todas estas características de la regulación del mercado son las que nos impactan al modelo de la generación o de la formación del precio, y es por esto que el pronóstico de precios es una de las tareas más complejas que hay dentro del sector energético. Y esta complejidad tenemos que saber manejarla. Esta complejidad, como les mencionaba, hay todos estos factores físicos de las máquinas específicamente que tenemos que tomar en cuenta a la hora de formar un forecast o a la hora de formular un modelo matemático para un forecast. Las acciones de los participantes, como decíamos, y todas las interacciones que hay a nivel de todos los agentes que actuamos en el mercado. Pero hay otro punto muy importante a la hora de que podamos hablar de un forecast de precio específicamente en el sector energético, y es los datos del mercado, los datos que tenemos, a los que tenemos acceso en el mercado. Y esto da cierta complejidad porque sabemos muy bien que los datos no están en una sola forma o no están de una sola fuente. Usualmente nuestros datos vienen de múltiples fuentes y en múltiples formatos. Hay operadores de mercado pues, que manejan formatos XML o formatos CSV. Otros operadores de mercado tienen información en Excel o en formatos PDF. Y estas múltiples fuentes y múltiples formatos nos llevan a una complejidad que tenemos que saber manejar. Otro reto muy importante es la disponibilidad de los datos. Y es si a pesar de que toda esta gran cantidad de datos que se están generando y que hoy en día, pues en la era digital es cuando más datos se están generando, es si los datos realmente están disponibles o no están disponibles. Puede ser que a nivel de un país los datos estén disponibles únicamente para los participantes de ese país, o puede ser que sean datos públicos, pero tenemos que enfrentarnos a esa dificultad de poder acceder a los datos. Otro tema muy importante es la consistencia de los datos. La consistencia de los datos nos referimos a que toda la información que estamos recopilando, todos los datos que estemos recopilando, tengan una consistencia y que sean uniformes. Como por ejemplo, si estamos recopilando datos de temperatura, supongamos de una caldera, y vemos que hay un dato específico y ese dato fue de 0 grados centígrados, pues sabemos que ese dato no es consistente con la temperatura de una caldera. Y tenemos que saber manejar esa inconsistencia de datos. O por ejemplo, si estamos tomando igual un ejemplo de temperatura en una ciudad en específica, en donde puede ser una ciudad muy calurosa, como por ejemplo
en el oriente de El Salvador, una ciudad calurosa como en México, Monterrey, que en el norte de México pues sabemos de que las temperaturas son en el día bastante elevadas, pero de repente tenemos ahí una fluctuación de un dato que nos marcó menos 16 grados o menos 20 grados. Esas son inconsistencias de los datos que tenemos que saber manejarlas. La otra dificultad que tenemos es la estructura de los datos. Hoy en día ya no tenemos nada más datos estructurados, y cuando hablamos de datos estructurados es datos en tablas o en datos en un formato dado o una base de datos. Hoy podemos tener datos no estructurados como por ejemplo imágenes, audio, termografía, todos estos tipos de datos, por ejemplo, fotografías de coberturas de nubes para los parques eólicos, que son datos no estructurados que tenemos que saber procesar para poder manejarlos y para poder tener toda esa información y poder recopilar toda esa información. Y como lo hemos mencionado, el acceso a los datos, que es lo más importante. De nada nos sirve que tengamos la última tecnología para recopilar los datos, de nada nos sirve que nuestros operadores del mercado tengan los mejores sistemas SCADA o tengan los mejores sistemas de recopilación de datos si no podemos tener acceso a esos datos. Si como operadores o como participantes del mercado no podemos acceder a esos datos. Y es que, como les mencionaba, vivimos en una de las eras en donde más se generan datos. Tenemos realmente acceso a esos datos y no nada más datos externos, sino también datos internos. En nuestra empresa tenemos organizados nuestros datos en una base de datos, cómo manejamos nuestros datos internos en hojas de Excel, en archivos, están los datos unificados dentro de una sola base de datos, un data warehouse, o tenemos nuestros datos en silos. Eso es importante saber identificarlo dentro de nuestra empresa. En nuestro país, los agentes e instituciones de nuestro sector ponen a disposición estos datos. Por ejemplo, en el mercado regional, el ente operador regional en Centroamérica podemos acceder nosotros a todos estos datos a través de su página web, o hay algunos operadores a los que podemos acceder a esos datos a través de su página web, pero hay otras formas en donde el acceso a esos datos se nos puede facilitar. Por ejemplo, no es lo mismo tener acceso a los datos a través de un archivo de Excel que, por ejemplo, el operador ponga estos datos a través de un servicio web para poderlos recolectar de manera más fácil. Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos acceso a esos datos y en qué formato los podemos acceder? Y finalmente, tenemos acceso a los datos de nuestro mercado. Y esto es algo muy importante, porque el mercado no nada más es el sector en el que nos estamos relacionando, o en este caso el sector energético. Tenemos acceso a otros datos que son importantes para nuestro mercado, como por ejemplo precios de combustibles, precios de otros commodities como el gas natural, precios de algún commodity como el barril del petróleo, carbón, todos estos información de mercado, acceso a pronósticos de demanda, qué tan acertados son nuestros pronósticos de demanda. Y esto lo que nos lleva es a poder hacernos una pregunta muy importante, y es, ok, tenemos todos estos datos alrededor de nuestro sector, pero ¿conocemos realmente los datos que necesitamos? ¿Conocemos realmente los datos que son importantes para nuestro negocio? ¿Conocemos los datos que son importantes para poder generar un pronóstico de precios adecuado que nos sea útil para nuestro negocio? Y esto es una de las preguntas que tenemos que tener por lo menos
hacérnosla para poder llegar a una solución a este problema. Es definitivamente muy complejo. Si ustedes observan, son muchas interrogantes las que estamos teniendo en este momento, pero hay soluciones que podemos empezar a implementar para poder tener pronósticos de precios bajo estos escenarios. Tenemos nosotros que tener en cuenta algo muy importante para poder trabajar con nuestros pronósticos, y es la recolección de los datos. Y para esto debemos de cubrir 3 ejes. El primero de ellos es la capacidad técnica. La capacidad técnica de nuestros colaboradores y el conocimiento técnico para poder aplicar técnicas de recopilación de datos, ya sea web scraping, sea el manejo de datos, sea manejo de ETLs, estructuras en las bases de datos, toda la capacidad técnica que requiere recopilar esa información. El segundo eje es la infraestructura. Hoy, gracias al cloud computing o la nube, nosotros podemos tener infraestructura funcionando 24/7 para poder recolectar datos hasta en tiempo real. Por ejemplo, recopilar datos de nuestros sistemas SCADA sin tener inconsistencias o minimizar las inconsistencias de los datos que estamos recopilando. Y el tercer eje es el control de calidad. Y esto es muy importante en la parte de recolección de datos. Debemos de tener un control de calidad muy certero y muy específico de nuestros datos que estamos recopilando. Como les mencionaba, no es lo mismo estar recopilando datos cada hora o cada media hora a estar recopilando datos cada 5 segundos o cada 10 segundos. El control de calidad que se debe de aplicar para poder tener datos consistentes es muy importante, y esto nos va a servir para poder generar pronósticos de verdad que sean útiles para nuestra industria. Y esta es una parte en la que nosotros la conocemos como ingeniería de datos. La ingeniería de datos es el procesar todos estos datos para poder nosotros trabajarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los datos que tenemos son útiles? ¿Los datos que tenemos nos funcionan para nuestro negocio? Y esto no importa que sea una gran cantidad de datos como el Big Data o un par de archivos de Excel o un par de CSVs. Estos datos que tenemos son útiles para nuestro negocio. Los datos internos de nuestra compañía son útiles para lo que queremos hacer. Los datos que estamos recopilando son útiles, y estoy haciendo mucho énfasis en esta palabra, útil, un dato útil. Y es que cuando nosotros generamos un pronóstico, quiero hacer mención a la frase de George Box, que él dice que ningún modelo de pronóstico es perfecto o ningún modelo de pronóstico es bueno. Simplemente hay algunos que son más útiles que otros. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Nunca vamos a tener un modelo de pronóstico 100% acertado. Y si por alguna razón ustedes ahorita tienen un pronóstico en su negocio, un pronóstico de precios que tienen un porcentaje de exactitud de alrededor del 100%, pues déjenme decirles que creo que tienen malas noticias, no es un buen pronóstico, porque ningún pronóstico es 100% exacto. Y la ingeniería de datos es aquello que nos va a permitir realmente funcionar y operar nuestros datos para llegar a tener modelos útiles. Y es un pilar fundamental para la creación del modelo de pronósticos. La ingeniería de datos es la frontera entre el conocimiento del negocio y el conocimiento de la tecnología. Y todos estos avances que estamos teniendo a nivel tecnológico, como redes neuronales, inteligencia artificial, machine learning, todas estas técnicas para poder generar pronósticos, para poder tener pronósticos, son útiles si y solo si tenemos una buena ingeniería de datos y podemos garantizar el control de calidad de nuestros datos.
Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Para entrar un poco más en detalle en cuanto a los pronósticos de precios, como les mencionaba, el pronóstico de precio de la energía es un tema muy particular y se han escrito decenas o centenas de papers acerca de pronósticos de precios de corto plazo, de mediano plazo, pronósticos de precio de largo plazo. Pero básicamente nosotros lo podemos resumir que hay, digamos, 3 técnicas principales para poder hacer un pronóstico de precios. El primero de ellos son técnicas estadísticas. Estas técnicas estadísticas son las que conocemos como modelos de regresión, modelos de descomposición, modelos de filtrados. Hay modelos un poquito más complejos cuando entramos a series temporales con el modelo o con la metodología Box-Jenkins para series temporales, y podemos ir llegando cada vez a modelos más complejos como redes neuronales, utilizar metodologías Garch para variabilidad de los precios, y todas estas metodologías y técnicas se enfocan en técnicas estadísticas. Y esto nos sirve principalmente para generar pronósticos de corto o mediano plazo. Hay otro tipo de técnicas que son técnicas económicas. En estas tenemos modelos de optimización, modelos de equilibrio de mercado, como el modelo de Cournot, o tipos de modelos que están basados en tratar de simular la operación del mercado por medio de la optimización para poder establecer precios, ya sea en mediano o largo plazo. Esa es una técnica para poder establecer precios de mercado. Y tenemos una tercera variante que son técnicas híbridas, en donde las técnicas de equilibrio de mercado nos sirven para establecer los mecanismos de formación de precios, y los métodos estadísticos nos sirven para establecer los factores determinantes de los precios. Y cada una de estas técnicas tiene sus pros y sus contras. Pero como les digo, cada una de ellas va a funcionar sí y solo si tenemos control sobre los datos de nuestro propósito. ¿Realmente existe una solución definitiva en el pronóstico de los precios del mercado, en el pronóstico de los precios de electricidad? Pues realmente hay muchas teorías alrededor al respecto. Hemos hablado ahorita de muchas técnicas, hemos hablado de factores que hay que tener en cuenta, hemos hablado de la importancia de los datos, hemos hablado de la importancia de la infraestructura tecnológica que tenemos que tener, pero para construir un modelo, para poder construir y tener una solución definitiva, tenemos que ir más allá, tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia las soluciones digitales. Y son las soluciones digitales las que nos van a poder dar las herramientas que están al servicio de las tomas de decisiones. Y que tenemos que hacernos 3 preguntas básicas al momento de hacer un pronóstico de precios. El primero, ¿es un pronóstico útil? Es decir, no tenemos que preguntarnos si es un pronóstico exacto o no exacto. Es un pronóstico útil. Esa es la primera pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Es un pronóstico útil para mi negocio y para la decisión que yo quiero tomar? Y esta es la segunda pregunta. ¿Nos ayuda a tomar decisiones? ¿El pronóstico de precios que estamos haciendo nos ayuda a tomar decisiones y minimizar el riesgo? Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones, y siempre lo que queremos es minimizar el riesgo. Y tercero es, podemos ajustar nuestros modelos, y esto es algo muy importante porque las soluciones digitales tienen que permitirnos ajustar los modelos de pronóstico a las nuevas variantes y a los nuevos fenómenos que están ocurriendo constantemente en nuestro mercado. Y un ejemplo muy claro de esto es lo que estamos viviendo en este momento. Lo que estamos viviendo desde marzo
abril, marzo de este año, que es todo el tema de la pandemia de COVID-19. ¿Son nuestros pronósticos y nuestros modelos de pronósticos capaces de poder adaptarse a estos nuevos cambios, de adaptarse a cambios regulatorios, de poder adaptar a todos esos mecanismos e interacciones de las que hablábamos, que componen o que tienen la complejidad de ese mercado? Y son las soluciones digitales las que nos van a permitir poder tener ese conjunto de herramientas que nos van a dar una solución para poder tener pronósticos en mercados con baja cantidad de datos o con pocos datos a los que tenemos acceso. A continuación, queremos presentarles un modelo que nosotros hemos estado desarrollando y que ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado conversando en esta tarde. Todos los retos que implica tener un pronóstico de precios y cómo los hemos ido solventando para poder llegar a un pronóstico de precios para el mercado salvadoreño. Espero esto sea de su agrado y puedan comprender la complejidad que nos lleva tener un modelo como este, pero que es factible hacerlo y que en este momento nosotros ya lo estamos haciendo y queremos compartirlo con ustedes.